esta jornada de Olimpiadas para Personas con Discapacidad, versión 36 Bogotá y versión 21 Bucaramanga, en la cual se congregan más de 2.000 personas con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas. En años anteriores participaban en las disciplinas deportivas y culturales, las cuales han sido una alternativa para mejorar la calidad de vida de los participantes. 50.000 personas aproximadamente atendidas a la fecha con discapacidad física, mental y sensorial a través de la recreación, el arte y el deporte como el mejor medio de reconocimiento de valores y inclusión social. Para el año 2020 es un gusto poder contar con la participación de 42 fundaciones, quienes están dispuestas a contribuir con su formación pedagógica, la cual permitirá fortalecer el quehacer docente al interior de las aulas de las instituciones. El día de hoy le damos la bienvenida a la conferencia a la doctora Edna Joana Herrera, docente del programa de psicología y docente e investigadora en la conferencia Síndrome del Cuidador. En el transcurso del espacio estaré recordándoles el diligenciamiento de la asistencia, que se los enviaré por el chat. Asimismo, antes de finalizar, la encuesta de satisfacción. Bienvenidos a todos y le damos paso entonces a la doctora Edna. Buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar a trabajar una temática sobre lo que es el cuidador familiar. Básicamente lo que sería el síndrome del cuidador. Lo que pasa es que voy a compartir unas diapositivas para que podamos comprender un poco esta temática que en la actualidad pues requiere como mucho apoyo, pero que lo que también encontramos un poco es que no hay mucho conocimiento sobre este tema en cuanto a Colombia. Digamos que en Colombia se está trabajando un poco lo del síndrome del cuidador, aún faltan mayores publicaciones y sobre todo faltan mayores apoyos para los cuidadores en materia de políticas públicas, en materia de leyes, porque realmente a este nivel sí estamos bastante todavía quedados del resto de países que manejan el trabajo con cuidadores. Entonces, lo que yo voy a exponer en esta conferencia es sobre el síndrome del cuidador, los daños que existen a nivel mental y a nivel físico, porque pues el acto de cuidar exige muchísima responsabilidad. A nivel legislativo, un cuidador tiene una responsabilidad altísima sobre la persona que cuida. Si esa persona que cuida puede llegar a tener un problema, puede llegar a morir, o si el cuidador se aprovecha de esta persona, que es lo que ocurre aquí en Colombia y lo que yo he vivido a través de la experiencia. He trabajado casi con 100 cuidadores familiares y sus pacientes, o sea, personas que tenían Alzheimer, demencia vascular, demencia tipo Parkinson, los diferentes tipos de demencia que se pueden desarrollar. Y pues realmente sí que he encontrado en algunos casos un aprovechamiento de este paciente. Entonces yo pienso que el tema de cuidadores es un tema que hay que trabajar en equipo interdisciplinariamente, porque realmente hay muchos factores que no están apoyando esta temática. Y por lo general lo que yo he trabajado con cuidadores es que son personas que como se dedican a cuidar a su paciente, pues no laboran, no tienen unos ingresos fijos, en algunas ocasiones no cotizan pensión, no tienen ni siquiera para ir al médico. Entonces, una situación bastante delicada la que tenemos aquí en Colombia y realmente pocas leyes a favor de los cuidadores. Es muy poco lo que se ha hecho en materia legislativa. Entonces, vamos a dar inicio en la introducción. La salud mental de los cuidadores familiares de personas con demencia es un tema preocupante a nivel de salud pública, puesto que varios estudios indican los daños a nivel físico y psicológico que produce el acto de cuidar, especialmente en poblaciones que tienen demencia. Digamos que acá las publicaciones que se han hecho básicamente en países como Estados Unidos y en Europa, y algunas publicaciones que se han desarrollado básicamente en Brasil, nos han mostrado unos daños a nivel físico y psicológico mucho más fuertes en cuidadores que tienen la responsabilidad de asistir a gente con demencia que con otro tipo de enfermedades, ¿sí?
¿Por qué? Porque la demencia es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad que produce unos cambios muy fuertes en el paciente, produce, digamos, unos cambios comportamentales que los vamos a ver más adelante, unos cambios cognitivos, unos cambios funcionales, una dependencia hacia su cuidador y por ende el cuidador está más cargado de tareas, de cosas que no sabe cómo resolver, que esta siempre es la pregunta que tienen los cuidadores: ¿qué debo hacer? Mi paciente no se quiere bañar, mi paciente no se quiere tomar la pastilla y bueno, ni qué decir cuando dejan las llaves, se descuidan un poquito y el paciente sale a la calle y se perdió. Esas son cosas que se ven, digamos que mucho cuando se cuida un familiar con demencia o con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, pero más de tipo demencial. Las otras discapacidades, de alguna manera, son un poco más manejables, de alguna forma, aunque también tienen una carga muy fuerte en los padres, en los cuidadores, en quienes asisten a la persona con daño cerebral. Pero digamos que la demencia nos deja un poco más perdidos por la multiplicidad de comportamientos, por la variedad que puede tener una persona con demencia, es decir, la demencia Alzheimer muchas veces no viene pura, viene asociada a otro tipo de daños, puede desarrollar otro tipo de problemas a nivel cerebral. Entonces allí es donde vamos a encontrar mucha dificultad para poder saber, sobre todo por parte del cuidador que no tiene ni idea, pero ni idea de cómo asistir a su familiar con demencia. Entonces, bueno, yo desarrollé un programa, lo desarrollé en Cali, Colombia, un trabajo con 70 cuidadores familiares. Eso fue en la Fundación Alzheimer. Por otro lado, con otra universidad yo desarrollé un trabajo fueron 28 cuidadores, más o menos llevo casi 100 cuidadores, he trabajado casi con 100 cuidadores. Y realmente lo que yo he visto en este tipo de programas es que hay una necesidad muy grande. Hay una necesidad muy grande no solo de ayudar al cuidador familiar a manejar un tema, a explicar, porque igual, digamos que nosotros cuando explicamos los temas a los cuidadores tenemos que tener mucho cuidado, porque la idea tampoco es deprimir el cuidador. Digamos, el cuidador ya tiene una situación difícil que lidiar con su familiar. Yo he trabajado más que todo con cuidadores familiares. Ellos ya tienen una situación muy difícil que lidiar con su cuidador, con su familiar, que ven los cambios que tiene tan abruptos. Entonces también la idea a veces no es llenarlos de tanta información que también los pueda deprimir más, porque de por sí, ustedes saben que cuando alguien cuida a alguien y ve los deterioros que tiene a nivel comportamental, a nivel físico, eso produce un dolor en el cuidador, un duelo, porque ve que su familiar, que era una persona sin ningún problema, lo ve cómo se deteriora día a día. Entonces, esto va a generar un dolor en el cuidador. Por tales motivos, es muy importante tener muy en cuenta cuando desarrollamos programas para cuidadores que la idea tampoco es deprimirlos más. Inclusive esto está sustentado en la literatura. La idea no es explicarles, digamos, tanto, sino ayudarles a enfocar en lo que ellos necesitan, explicándoles hasta cierto punto, porque es cierto que cuando realmente explicamos toda la enfermedad es doloroso. Es doloroso porque es un proceso neurodegenerativo y ellos empiezan a pensar en su familiar, cómo va a terminar, casi que en una posición fetal, casi que como un bebé, y eso es muy triste. Entonces hay que saberlos llevar. Igual el paciente con demencia sí en promedio vive entre 10 a 15 años, es un paciente longevo en ese sentido, en que él por lo general, o sea, la gente no muere de demencia en realidad. La demencia es una enfermedad neurodegenerativa, pero las muertes se tienden a dar por otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, digamos que en este sentido, el trabajo que yo hice con cuidadores familiares en Cali fue enfocado mucho hacia el malestar emocional, porque esta parte es la más importante de manejar con los cuidadores, su malestar emocional. Hay que ayudarles en el apoyo psicoeducativo,
pero también es muy importante que se maneje el malestar emocional del cuidador, porque ellos están teniendo un duelo que muchas veces nadie interviene en ese duelo, no, las entidades de salud no se prestan para hacer un trabajo con ellos, para escucharlos, para ayudarlos, como sí lo vemos en otros países, que sí que están prestando la ayuda, inclusive los médicos tienen charlas con los cuidadores y hablan de la parte emocional. Entonces digamos que esto hace mucha falta. La parte emocional es algo que se deja a veces de lado en los programas con cuidadores y es algo esencial, supremamente esencial para ellos. Bueno, tenemos un poquito, voy a explicar sobre el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, se produce por la acumulación y aparición de cuerpos de Alzheimer. Estos cuerpos de Alzheimer se desarrollan por material que es tóxico dentro de la neurona, que la neurona no soporta, lo bota al exterior y termina siendo una placa senil o un cuerpo de Alzheimer que va a interferir en la comunicación neuronal y por ende el paciente va a tener muchos fallos y digamos que una de las áreas que más se ve más caracterizada es la memoria. La memoria es una de las áreas que se ve mayormente afectada, sobre todo la memoria reciente. Es una de las áreas cognitivas que se ven mayormente afectadas. Otra área que he visto a través pues, de los relatos de los cuidadores y de los artículos, de las lecturas, es el área comportamental. Muchas veces el paciente con Alzheimer puede empezar con un daño comportamental que en un principio no es muy claro, pero que presenta un cierto cuadro delirante. Entonces digamos que en ese sentido el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, es un daño en el cerebro, una enfermedad que va dañando poco a poco el cerebro, produce deterioros cognitivos, trastornos conductuales, pérdidas progresivas de la memoria y de otra facultad. Y si se inicia antes de los 65 años, es diagnosticado como Alzheimer precoz, o sea sobre los 50, 60, y si da después de los 65 años, se diagnostica como un Alzheimer tardío. Esta enfermedad fue definida por Emil Kraepelin y observada y realmente estudiada completamente por Alois Alzheimer en Alemania, de donde se deriva su nombre, enfermedad de Alzheimer. Hay que hacer una claridad, la enfermedad de Alzheimer es la aparición de cuerpos de Alzheimer en el cerebro, pero no indica de una vez que hay una demencia. Una persona puede durar con la enfermedad de Alzheimer más o menos en incubación, desarrollándose digamos que cada cuerpo de Alzheimer, aproximadamente de 4 a 5 años, hasta que empiece a instaurarse un cuadro demencial. La enfermedad puede empezar a aparecer, pero puede ser que desarrolle la demencia, como puede ser que no. Hay un caso de una monja, que no recuerdo dónde es el país, que ella tenía enfermedad de Alzheimer, pero no desarrolló la demencia. Entonces, eso puede ocurrir. Digamos que el cuadro demencial, la demencia como tal, Alzheimer, ya se vería después de que digamos que se encuentran en el cerebro varias placas de Alzheimer que pueden empezar a desarrollar un cuadro demencial. Es una de las enfermedades mayormente diagnosticadas. Básicamente cuando estudiamos la demencia encontramos que en un 42% se diagnostica la demencia tipo Alzheimer. Entonces es una de las mayormente diagnosticadas. Después sigue la enfermedad vascular. Entonces digamos que el porcentaje de diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es alto. Los factores de riesgo que existen en cuanto a desarrollar esta enfermedad, tenemos la edad es uno de los factores de riesgo más altos. ¿Por qué? Porque después de digamos que el ser humano hay una cosa muy importante de reconocer que en el envejecimiento lo normal sería no tener demencia. Podemos producir algún tipo de deterioro cognitivo, sí, porque el cerebro envejece, pero no necesariamente desarrollar un cuadro demencial. Ahora, el cerebro humano o el cuerpo humano o la vida humana generalmente en tiempos anteriores duraba hasta en promedio 40 años, 50 años, a lo sumo 60. Ahora, gracias a la tecnología médica, las personas viven más de 100 años.
Entonces, ¿eso qué hace? Que las personas con el paso del tiempo puedan empezar a mostrar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Entonces, uno de los factores de riesgo es la edad, que nos ha permitido la tecnología médica vivir más años. Digamos que la abolición o disminución de las guerras que hubo en los pasados, de nuestros abuelos, tatarabuelos, etc., también ha permitido que el ser humano evolucione a un nivel de longevidad mayor y por ende pues se pueden encontrar este tipo de enfermedades. Entonces uno de ellos es la edad, aquí lo tenemos. Lo otro es que básicamente el sexo femenino es uno de los que más desarrolla la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Se ha visto más en mujeres que en hombres. Realmente esa es otra variante. Aquí, por ejemplo, tenemos la edad que después de los 85 años hay un 50% de riesgo de desarrollarla, la enfermedad de Alzheimer, y antes de los 65 un 10%, o sea, es mucho más bajo. Etiología. Bueno, acá como yo les indicaba, es de inicio precoz y se da antes de los 65 años la enfermedad de Alzheimer, y de inicio tardío si se da después de los 65 años. Otro factor importante es la educación. La persona, en cuanto a mayores niveles de educación tenga, en cuanto al ejercicio físico, a la actividad que desarrolle, ayuda muchísimo al cerebro a protegerlo. Hay algo que se llama reserva cognitiva, que tiene que ver con todo lo que nosotros acumulamos a lo largo de nuestra vida: educación, experiencias, el poder viajar a otros países, el poder tener un mayor nivel de, digamos que de interacción, aprender otro idioma, aprender un instrumento musical. Todo eso va a ayudar muchísimo a la reserva cognitiva, y todo esto va a permitir que haya una protección en el cerebro, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros lo que básicamente le decimos a la gente, porque siempre hay muchas preguntas y mucho miedo, es sobre todo cuando se tiene un familiar con Alzheimer, es que las personas hagan experiencias vitales muy positivas, como viajar, como aprender una nueva lengua, como aprender un instrumento musical, nuevos aprendizajes. Porque si bien nosotros, que somos psicólogos acá la mayoría, estudiamos solo la psicología y bueno, y podemos aprender algunas cosas, eso no genera tanto movimiento cerebral como si a mí se me ocurre de pronto estudiar algo de derecho, digamos, y aprender algo nuevo, algo bastante nuevo para mí. Entonces, eso bastante nuevo para mí va a generar unas redes cerebrales que van a permitir generar esa reserva cognitiva. Eso nuevísimo para mí puede ser viajar, por ejemplo, a China, conocer la muralla china, es decir, conocer cosas que son bastante nuevas y que realmente nos van a ayudar mucho en la reserva cognitiva. Esta reserva cognitiva nos va a proteger más aún de enfermedades neurodegenerativas, y digamos que este factor educación se ve que personas que no han tenido la posibilidad de estudiar o de desarrollar esas experiencias significativas realmente son presa un poco más fácil de desarrollar un tipo de enfermedad neurodegenerativa, y finalmente pueden terminar con mayor daño que personas que de pronto han logrado mejores niveles educativos, más experiencias significativas, pueden tener una mayor protección a nivel cerebral. Lo otro también importante es la nutrición, porque también se ha encontrado que factores de desnutrición, de deprivación nutricional, hacen mella en el cerebro, hacen un daño bastante grande y van a producir un mayor, digamos que si nosotros no comemos bien, porque a veces nos malnutrimos, comemos hamburguesas, perros calientes, bueno, no sé el caso de ustedes, pero sí los adolescentes, o gente que come mal, que come puras harinas, en la mañana harina, por la tarde harinas, papa, yuca, y no comemos casi proteínas. Digamos que eso también puede dañar, puede desnutrir el cerebro y puede dejarlo bastante vulnerable a la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, otro factor que es muy importante es que haya un buen o un adecuado nivel nutricional, porque eso es supremamente necesario a nivel cerebral.
Otro factor es la historia familiar. Realmente sí, cuando se tiene un familiar, hay un riesgo mayor de 2 a 4 veces de generar la enfermedad de Alzheimer, pero también la literatura nos ha mostrado que pueden presentarse mutaciones genéticas que desarrollan la enfermedad de Alzheimer. Luego, lo que nos indica es que el factor genético tiene una predisposición, pero no es que se da en todos los casos ni es tan alta. Realmente se han encontrado más factores asociados a la mutación genética, o sea, a cambios genéticos que pueden desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y esos cambios genéticos, ¿como por qué se podrían dar? De pronto podría ser una pregunta. Entonces, realmente estos cambios genéticos se pueden dar por muchas condiciones. Por ejemplo, nosotros que vivimos acá en Santander, que tenemos el problema del páramo de Santurbán, por ejemplo, que el agua se contamine, eso puede ser un riesgo de tipo, digamos, estos líquidos que se utilizan para la minería, pueden empezar a intoxicar el cerebro si llegan a las aguas y pueden empezar a desarrollar enfermedades en el sistema nervioso central, y eso puede generar una mutación a futuro, ¿no? Con cronicidad, con un paso del tiempo. Por ejemplo, estar expuestos de pronto cuando nos hacemos algún examen, que no nos coloquemos bien los medios de protección. Por ejemplo, cuando nos hacemos algún examen, o sea, realmente el estar como expuestos a algún tipo de riesgo físico, como son de pronto los iones, problemas, cuando nos hacemos pruebas diagnósticas estamos expuestos a iones. Si de pronto no nos protegemos adecuadamente, ese ion puede hacer daño en el sistema nervioso central. Tener exposiciones a químicos bastante delicados, bastante dañosos o bastante dañinos, como el mercurio, que se utiliza en el oro para la minería del oro. Digamos que estar expuestos a sustancias o a riesgos más de tipo físico, de tipo químico, que pueden alterar la química y que pueden alterar por ende la parte genética, podría producir una enfermedad de Alzheimer, podría generar una mutación. Otra cosa es que se ha visto asociado el síndrome de Alzheimer con el Down, porque comparten el cromosoma 21. Se ha encontrado algunas variantes de Alzheimer en el cromosoma 21. Digamos que el Alzheimer es de varios tipos, pero se ha encontrado este. Entonces es muy probable que niños con síndrome de Down desarrollen el Alzheimer. La depresión también es un factor bastante delicado en las demencias. Puede generar daño hipocámpico que ocasiona una pérdida de memoria y el deterioro cognitivo. La depresión es una variante que generalmente cuando evaluamos un paciente tenemos que revisar, porque puede ser que el paciente parezca tener una demencia, pero realmente puede estar teniendo una depresión. Entonces, por eso es muy importante evaluar muy bien al paciente para poder discernir en que de pronto no es una demencia Alzheimer, sino son unos síndromes, son unas características pseudodemenciales por depresión, porque tan pronto se ayuda al paciente con un tratamiento contra la depresión, el paciente sale de este problema de pseudodemencia. También traumatismos cráneoencefálicos, golpes fuertes en la cabeza, enfermedades cardiovasculares que pueden generar el ACV, el accidente cerebrovascular, los trombos, los émbolos, lo que llamamos la trombosis, la embolia. Enfermedades tiroideas también, hipertiroidismo, bastante delicado, puede ser un factor de riesgo, está asociado, y la diabetes. Por tales motivos, la salud física es algo supremamente importante de nosotros tener en cuenta, de nosotros cuidar, porque estos factores pueden producirnos a futuro, ¿no? Con cronicidad, podrían y están asociados al desarrollo de una enfermedad de Alzheimer. Bueno, aquí dentro de los datos clínicos vemos básicamente la enfermedad de Alzheimer se diagnostica por sus características histopatológicas, es decir, por el estudio de la célula. Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico es presuntivo y de exclusión. Los médicos nunca pueden confirmar que es una demencia tipo Alzheimer o una enfermedad tipo Alzheimer, porque para eso se requiere que el paciente muera y estudiemos su cerebro y busquemos estos cuerpos de Alzheimer a nivel cerebral. Entonces esto nunca se da.
pero se hacen unas pruebas de biomarcadores, se toma sangre, se toma líquido cefalorraquídeo, se toman algunas pruebas de neuroimagen y con esto el médico puede mirar, además de las características, poder decir sí, es un Alzheimer, pero también se ha encontrado que muchos cuerpos de Lewy han sido diagnosticados la enfermedad de cuerpos de Lewy en lugar de la enfermedad de Alzheimer y muchas veces ha habido diagnósticos cerrados porque es muy difícil realmente diagnosticar con certeza una enfermedad de Alzheimer porque eso no se puede hacer al final. Realmente el paciente tiene que morir para que podamos coger el cerebro, bueno, los neurólogos y puedan estudiar la aparición de cuerpos de Alzheimer. Entonces es muy difícil esa parte. Entonces se presume, hay una presunción del diagnóstico. Las manifestaciones de la enfermedad producen demencia progresiva con una pérdida de la memoria, la función intelectual y alteraciones en el habla. Al principio se olvidan los sucesos cotidianos, las pertenencias se dejan en lugares equivocados, pero se retiene la memoria, después la función cerebral declina, sí. Realmente lo que vemos aquí es que la etiología de la enfermedad de Alzheimer es múltiple y los cuadros clínicos nos muestran daños en áreas cognitivas, especialmente la memoria. Es una de las áreas que primero se afecta. El poder consolidar recuerdos es una de las áreas que vemos afectadas en Alzheimer. Ahora las características que vemos, cambios de deterioro cognitivo. Encontramos daños en memoria reciente, no pasada. Los cuidadores dicen, pero mi papá se acuerda de todo, de su infancia, del colegio, sí. Pero él no es capaz de consolidar nuevas memorias, va a tener dificultades. Inclusive puede empezar a tener problemas de memoria retrógrada, es decir, de memorias pasadas. Entonces lo que hay que hacer es no discutir con él. Es algo que hay que enseñarle, a los cuidadores hay que enseñarles mucho a saber manejar su paciente porque es muy complejo. Y cuando ellos pelean porque no entienden muy bien la enfermedad y dicen eso no pasó y discuten con el paciente se mejora. O cuando le dan malas noticias al paciente, a su paciente familiar. Entonces es muy importante con ellos hacer indicar ciertas cosas para que ellos sepan cómo deben hacer el manejo con su familiar, porque realmente es muy complejo, bastante, manejar un paciente con demencia. También ellos tienen cambios comportamentales variados. El primero, uno de ellos que se desarrolla casi antes que un daño de memoria son los delirios, el pensar que lo persiguen, que lo están robando, que lo secuestraron. Bueno, ustedes no se imaginan el nivel de psicosis tan fuerte que a veces se tiene en este tipo de enfermedades. También tenemos cambios comportamentales, apatía, depresión, indiferencia, no se quieren parar de la cama, no quieren dejar de ver televisión. De alguna manera en unos primeros estadios el paciente es consciente, luego ya no, luego ya pierde esa conciencia de que está enfermo. Pero es muy importante poderle explicar a los cuidadores los cambios comportamentales. Es algo bastante delicado de llevar. Realmente creo que es lo que más estresa al cuidador. Y los cambios funcionales, ellos van a perder la autonomía, la capacidad de ir al baño por sí solos, a veces ya usan el pañal, el hecho de que tienen que darles de comer, de que tienen que movilizarlos, esto también genera mucha sobrecarga para el cuidador, sobre todo porque todo su día es monótono, todo su día es igual. Entonces hay que explicarle al cuidador que, digamos que tiene que hacer algunas actividades para que no se enferme, porque un trabajo monótono también genera depresión, genera apatía y genera daños en salud mental. Bueno, después de haber hecho, pues, digamos que esta explicación un poquito sobre lo que es la demencia, entonces vamos a mirar bueno, que realmente hay un aumento de la población de personas mayores. Ahora, yo pienso que estas estadísticas cambiarán debido al coronavirus, porque pues si bien habían unas estadísticas de envejecimiento, debido a la pandemia que estamos sufriendo, pues cambiarán, obviamente, porque pues se decía que iba a haber mayor nivel de población adulta mayor a un futuro y por ende tendría que desarrollarse en programas tanto para cuidadores como para estas personas. Pero aquí en América Latina, quienes cuidan el paciente generalmente es la familia, es la que coge esa carga. Y el cuidado de un paciente nos implica unos costos económicos muy altos, muy grandes,
Aquí nos toca pagarles las terapias neuropsicológicas, aquí hay que pagar muchas veces el neurólogo, las pruebas neuropsicológicas, terapias de estimulación, etc. Digamos que acá todavía hay que, a veces el tratamiento farmacológico, a pesar de que el POS ha aceptado la integración de ciertos fármacos de demencia, pero aún así a veces se ve corta la salud y ustedes lo saben que en nuestro país es muy complejo. Y debido a esta situación, pues muchas veces el costo que se tiene de un paciente con demencia sale del bolsillo de la familia. Y bueno, también después de que hay un diagnóstico de demencia, hay alguien que lo tiene que cuidar. Por lo general es un familiar. Generalmente es un familiar, la hija o el hijo, que por lo general es una persona que tiene familia y que acepta al paciente dentro de su núcleo familiar. ¿Sí? Básicamente eso fue lo que observé. O una hija que no se casó, no tiene hijos y pues que en ese momento no está laborando o no laboró y se quedó con su mamá y su mamá desarrolló la demencia y ella la tiene que cuidar. O en el caso más fuerte de todos, esto lo digo por experiencia propia, la pareja. Yo creo que lo más duro que puede atravesar una pareja es que uno de los dos se enferme. Es lo más doloroso que hay, especialmente los hombres. Los hombres me comentaban lo doloroso y fuerte que es tener a la mujer con demencia, que ya la mujer no se acuerda de ellos. Ellos básicamente casi que perdieron su esposa. Es un duelo muy delicado y digamos que incluso la parte sexual es totalmente perdida, es decir, ellos perdieron su pareja en todos los sentidos, la persona que con ellos toma decisiones, la persona que compartía la intimidad. Realmente es una situación muy dramática cuando tenemos un diagnóstico y quien la tiene que cuidar es el esposo, pues él generalmente contrata a una enfermera porque pues digamos que ellos al principio duermen con sus esposas, lo normal, pero llega un momento en que ellas no los reconocen y es una situación bastante fuerte, bastante difícil y es una pérdida muy grande para ellos o para ellas, porque también sea el caso de las mujeres, pero atendí más hombres que perdieron a sus mujeres porque desarrollaron enfermedad de Alzheimer. Bueno, un poquito como yo les he explicado las características de la enfermedad, ustedes ven que los cuidadores van a acumular estrés, estas actividades a veces exigen dependencia del cuidador, hay que bañarlo, hay que cambiarlo, hay que asistirlo, entonces generan una dependencia con su cuidador y el cuidador con su paciente. Una dependencia física porque hay que asistirlo y una dependencia emocional porque hay que cuidarlo. Entonces, todo esto va a ir día a día, digamos, encerrando o aislando al cuidador con su paciente y esto va produciendo el síndrome del cuidador. Cuando el cuidador se debe totalmente a su paciente y no sale, si tenía novio y era, por ejemplo, la hija de la señora, ya no se vuelve a ver con su novio, si era el hijo de la señora, porque también ha pasado casos donde es el hijo que está soltero, que tenía una novia que no tiene hijos, la mamá se le enfermó y la tiene que cuidar. Conocí el caso de un cuidador que no se pudo casar, o sea, no se casó finalmente, porque cuidaba tanto a su mamá y su novia se molestó y lo abandonó, y él no podía decidir entre su novia y la mamá, y termina no casándose, no haciendo su vida y teniendo que cuidar a su mamá obviamente porque no había quien más la pudiera cuidar y allí, entonces él termina perdiendo a esa novia. Entonces, digamos que lo que ocurre a nivel de las vivencias de los cuidadores es muy fuerte. A veces hay divorcios, también el caso de un cuidador que no le preguntó a su mujer y se llevó la mamá para la casa, la mujer se enojó, duraron un tiempo tratando de adaptarse y al final todo terminó en un divorcio. O sea, se encuentran innumerables historias. Ustedes no se imaginan la cantidad que uno encuentra. Es que cada cuidador es un mundo único, inclusive malos tratos, cuidadores, el esposo cuidando a su mujer y teniendo que también de pronto ayudar económicamente a un hijo y recibiendo maltrato, malos tratos por parte de los hijos. O sea, se ve toda una variedad de vivencias diferentes para cada caso. Yo diría que diferente para cada caso. Es muy difícil encontrar una normalidad
en este tipo de vivencias. Cambios conductuales del paciente, lo que les cuento, cambios bruscos de estado de ánimo, la deambulación errática, abren la puerta, se salieron, se perdieron. Por ejemplo, el hecho de que se pierden dentro de casa y pueden hacer sus necesidades básicas en la cocina, pueden hacer sus necesidades básicas en la sala. Bueno, yo todo esto creo que lo tengo que explicar de esta manera. Pueden coger las heces fecales y restregarlas por la pared. Y no es algo que ellos quieran hacer. O sea, hay algo que es bastante complejo de trabajar con los cuidadores y es hacerles de que el paciente ya no es el mismo. Es algo tan doloroso y tan difícil porque ellos dicen, mire, es que él ve que yo voy a salir y entonces me hizo esto para que yo no saliera. No, es la enfermedad. Hay que siempre poderles explicar a ellos que la enfermedad generó un cambio comportamental en su familiar, en su paciente. Y esto es algo muy difícil de aceptar por parte de los cuidadores porque eso implica un duelo, eso implica una aceptación de una enfermedad, eso implica aceptar que ya no están con la misma persona. Entonces digamos que a este nivel, eso es algo de lo más complejo de trabajar con los cuidadores, el hecho de aceptar que su paciente cambió, que su familiar cambió y ya no es el mismo. Es una de las cosas más dolorosas, pero ellos lo tienen que hacer, porque o si no siempre le van a estar echando la culpa al familiar y no van a entender que esto hace parte de un daño y de una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, entonces digamos que a ese nivel, digamos que el estrés que va a sufrir el cuidador y la depresión que va a vivir el cuidador es bastante alta. Podemos encontrar también trastornos del sueño, irritabilidad en cuidadores, sobre todo trastornos del sueño. Este trabajo no es como el, bueno, no es como el nuestro, digamos, nosotros, bueno, digamos, decimos, bueno, trabajamos de 2 a 6, a veces trabajamos un poquito más y ya. Ellos no, ellos no. Ellos todo el tiempo tienen que estar pendientes. Su paciente se orinó, su paciente se levantó a las 3 de la mañana a mover las ollas. Es decir, es un trabajo de 24 horas. Por eso ellos presentan trastornos del sueño. Esos trastornos del sueño producen irritabilidad, producen altos niveles de ansiedad. No sé qué hacer con el paciente, no sé cómo manejarlo. Ayúdenme, por favor, realmente es la palabra de ellos. Reacción exagerada a críticas, aparte de que ni duermen bien ni comen bien, sus familiares lo critican. Es que mira, tú no le cortas las uñas. La gente tiene, es increíble cómo, y lo he vivenciado, es increíble cómo ellos de entregarse a sus pacientes en vida y alma, aún así los critiquen los demás, cuando nadie va a ayudarle nunca siquiera una hora a cuidar el paciente. Es increíble, pero eso ocurre, ese tipo de cosas hay que como educarlas en la población, que no hay que criticarlo sino ayudarlo. Dificultad en relaciones interpersonales, pues lo que vimos, se encierra con su paciente y puede tener este problema de ya no volver a salir, de ya no disfrutar de las cosas que disfrutaba antes. Hay desesperanza por el futuro del paciente, a veces puede haber resentimiento, ideación suicida o de abandono puede ocurrir en altos niveles de estrés del cuidador, puede tener hasta ideación suicida, se ha visto, dolores corporales, cansancio, aislamiento, pérdida de interés, dificultades para concentrarse y alteraciones de la memoria. Realmente es una carga bastante fuerte la que vemos en los cuidadores. Bueno, yo creo que a este punto, 8:44, quisiera saber si de pronto hay preguntas sobre este tema para poder, digamos que cerrar el tema del síndrome del cuidador. Parece que no hay preguntas, doctora. Bueno, entonces pasaré a la parte de terapia rápidamente. Las terapias que se realizan con ellos, que es que la verdad sí mi presentación estaba un poco larga, pero bueno, ya aquí tenemos las terapias, los programas que se trabajan con ellos. Bueno, tenemos programas psicoeducativos donde realmente lo que se busca es educar al cuidador, explicarle el tema, ayudarlo. Tenemos intervenciones psicoterapéuticas que son las que he desarrollado, estudiar el malestar del cuidador, realmente estudiar cómo piensa,
cómo siente. Entonces, digamos que esas intervenciones psicoterapéuticas son muy necesarias, yo diría que son esenciales, deberían hacer parte de cualquier sistema de salud, porque esas intervenciones terapéuticas son las más importantes para ellos. Terapias de respiro relevo, cuando buscamos una enfermera que les apoye, que los ayude. La persona, el cuidador, respira un poquito, tiene un poquito más de tiempo para él. Intervenciones ambientales, cuando hacemos modificaciones en la estructura, en la vivienda del cuidador, para poder cuidar mejor a este paciente. Y los programas multimodables o componente múltiple, que lo que se busca es que el paciente tanto reciba la parte educativa, como la intervención psicoterapéutica, como un poco de relevo, y se hagan de pronto algunas intervenciones ambientales. Entonces, digamos que estas comprenden varias formas digamos que de intervención. Entonces, la efectividad de los programas de intervención reducen la sobrecarga y la depresión. Digamos que acá realmente lo positivo de un programa de intervención con cuidadores es que ellos tienen la posibilidad de compartir con otras personas sus vivencias. Eso es algo supremamente positivo. El hecho de que puedan compartir con otros sus vivencias, que puedan desahogarse, que puedan buscar ayuda, apoyo en otras personas, es algo buenísimo, y ellos se sienten contentos. Los trabajos que yo hice de intervención psicológica les daban mucha felicidad porque les permitían compartir con otras personas sus problemas, sus vivencias, y por ende pues eran muy positivos realmente para ellos. Eso lo vi yo, y eso también lo encontré justamente en la investigación a nivel estadístico. Encontré disminución de sobrecarga y depresión. Aquí tenemos los programas de intervención psicológica. Pues bueno, eso generalmente, estos programas son en grupo, como les decía, se reúnen, hablan sobre las situaciones. Generalmente hay un psicoterapeuta que interviene y que les ayuda a gestionar la parte emocional. También tenemos los psicoeducativos, el desarrollar guías para poder explicarle al paciente sobre la demencia, sobre los cambios, sobre cómo atender al paciente, cómo actuar. Estos programas psicoeducativos también son buenos, pero tienen que ir acompañados, como les digo, del poder desahogar. El cuidador se pueda desahogar, porque o si no, pues vamos a tener un cuidador que sabe, pero que está mal. Y digamos que ahí lo importante es ayudar al cuidador, no solamente a psicoeducarlo. Y como les digo, tampoco es psicoeducarlo tanto, que conozca tanto de la enfermedad que se nos deprima aún más, viendo el deterioro que sufre su familiar. Aquí tenemos, bueno, algunos temas que se pueden trabajar en los tratamientos psicoeducativos, y programas de respiro cuando buscamos a alguien que lo apoye en las labores del cuidado, generalmente una enfermera. El familiar se va, deja a su paciente con una enfermera. No es muy recomendable dejar el paciente con alguien desconocido, obviamente, porque por más que sea enfermera, no conoce el paciente y cada paciente es diferente. Entonces es muy probable que esa enfermera, también acompañada de eso, vaya a estar otro familiar que ayude a apoyar el cuidado, porque realmente los pacientes con demencia no los podemos dejar solos, y con un desconocido menos, no sabemos qué pueda ocurrir. Programas de cambios en el ambiente. Este programa trabaja lo que son los niveles de iluminación, de ruido, la arquitectura, que se puede hacer cambios en el lugar donde vive el paciente, y algunos cambios estructurales para poder movilizar el paciente. Por ejemplo, aquí tenemos unas diapositivas que nos muestran cómo el paciente genera una mayor autonomía para poder, digamos que, continuar con su vida diaria, aunque estos aparatos los vemos más en otros países, en Europa y en Norteamérica, pero lo ideal sería que se pudieran desarrollar aquí con nuestros ingenieros en Colombia, para que el paciente y el cuidador mejoren su calidad de vida, para que el cuidador no tenga que estar asistiendo todo el tiempo al paciente con esa labor monótona y pueda desgastarse y enfermarse, sino que tenga el apoyo de la tecnología. Aquí, por ejemplo, tenemos otra diapositiva que nos muestra cómo podemos movilizar al paciente sin que el cuidador termine con daños en la espalda por tener que hacer movimientos a veces bastante mal hechos, desconociendo las leyes de la ergonomía, de la fisioterapia,
y generando problemas lumbares bastante fuertes. Entonces, con esto podemos, digamos que movilizar el paciente sin que el cuidador se haga daño. También muchas veces porque el paciente encamado es un paciente que como no camina, se engorda y es más pesado movilizarlo. Entonces es bueno utilizar las máquinas que puedan ayudar a movilizarlo. También algunos implementos que nos pueden ayudar a que el propio paciente sienta un nivel de autonomía al movilizarse y al caminar. Entonces, todo este desarrollo tecnológico realmente es muy importante. También la arquitectura de los ambientes es otro tema y es otra línea que se desarrolla de cómo debe convivir una persona con demencia y su cuidador, y pues nos implica unos cambios arquitectónicos importantes, que por ejemplo también lo vemos en una estructura hospitalaria donde haya mayor amplitud según las leyes de la arquitectura, donde el paciente pueda movilizarse mejor y donde tenga todo más cercano. Y finalmente, programas de grupo de apoyo para cuidadores, donde ellos se reúnen, hablan, se expresan, pero generalmente en los grupos de apoyo para cuidadores hay un cuidador que es el que los dirige. Entonces digamos que es positivo porque es un cuidador que también tiene la experiencia, pero lo que nos dice la literatura es que es aún más positivo si hay un profesional de la salud apoyando estos grupos, porque muchas veces puede, digamos, de pronto no tener la visión objetiva del profesional de la salud y los grupos pueden tener de pronto visiones negativas o de pronto situaciones que no favorezcan. Entonces, por eso generalmente en literatura nos dice que es muy bueno realizar grupos de apoyo para cuidadores, pero que ojalá estén supervisados por alguien del entorno de la salud. Y los programas componente múltiple, como les dije, son programas donde añadimos todo: la terapia psicoeducativa, la terapia de respiro, los cambios ambientales, terapias familiares, terapias individuales, y eso ayuda mucho más a nuestro familiar con demencia. Bueno, hasta aquí va mi presentación. No sé, no hay preguntas. Digamos que hasta el momento no hay ninguna pregunta sobre el área de los cuidadores. Parece que no sé si el doctor Víctor o Ximena Mora o las profesoras Salva, Luz, Yesenia, la doctora Claudia. Bueno, parece que no. Yo, pues la verdad, hasta acá es la conferencia. Realmente, digamos que las conclusiones que yo saco de esto es que sí que se requiere apoyar una ley para cuidadores, para ayudarlos, y la necesidad grande de poder establecer algunos apoyos para ellos en Colombia, ¿no? Porque este tema sí está muy, muy quedado. Digamos que hasta ahí va pues mi intervención, pero veo que no hay preguntas, entonces no sé qué paso a seguir, entonces haríamos. Cindy. Cindy. Doctora Edna, qué pena, tenía el micrófono apagado, no me ¿Apagado? había dado cuenta. Cindy, yo ya pues terminé, no sé qué. Sí, señora. No, agradecerte, doctora Edna, por esta ponencia, conferencia Síndrome del Cuidador, agradecer a los participantes, a los asistentes, y pues nada, que tengan una feliz mañana y muchas gracias a ti, doctora Edna. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces, yo que me despido, ¿qué hago? Sí, señora, ya nos podemos desconectar. Muchas gracias a todos por su participación. Les recomiendo, por favor, el listado de asistencia a la conferencia. Ay, Así ¿dónde está? la Yo lo encuesta de tengo que firmar. satisfacción.
Sí, en el chat les compartí el listado de asistencia primero y la encuesta de satisfacción, allí para todos. Muchas gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias. Encuesta de satisfacción. Esa encuesta, ay Dios mío. Funcionario. Bueno, entonces hasta luego.